Los incendios vuelven a situarse entre las principales amenazas del verano en España. Lo estamos viendo y lo vamos a analizar con Víctor Resco, ingeniero forestal. Víctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Hace unos días usted alertaba del peligro que podría suponer la simultaneidad de los fuegos y es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué situación tenemos? Es que ese es el patrón que solemos tener en estas temporadas extremas, porque tenemos unos incendios. Quizás el problema no es tanto el número de igniciones, sino la envergadura que cobran estos incendios, ¿no? Que muy rápidamente son capaces de quemar fuera de capacidad de extinción, es decir, podemos enviar a toda la UME, a toda la OTAN, que no vamos a poder hacer frente a este incendio. Y entonces, cuando tú tienes... Pero a pesar de eso, se pueden hacer cosas. No puedes atacar el flanco, pero puedes atacar los flancos, puedes proteger a las personas. Y eso pues consume muchos recursos. Eso hace que luego dispongas de menos recursos para otros incendios que quizás en un primer momento tengan una menor urgencia y acaba generando pues estos escenarios de simultaneidad que ponen en jaque a los servicios de extinción. Pero sería un error pensar que el problema es la falta de medios, que en algunos casos puntuales se pueden dar, pero precisamente el problema está en el comportamiento inicial de los incendios, ¿no? Esa intensidad, esa voracidad que muestran a los incendios al principio. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues lo que estuvo a punto de pasar el año pasado fue que estuvimos a punto de tener complejos de incendios de más de 100.000 hectáreas. Tuvimos varios incendios de 30.000, superamos los 40.000 hectáreas por primera vez en la historia de España desde los registros, que son del año 1968. Nos fue del canto de un duro que no se juntaran varios de esos incendios, varias decenas de miles de hectáreas, llegando a escenarios de más de 100.000 hectáreas, ¿no? en un único complejo de incendios. Desgraciadamente, esta es la situación a la que cada vez nos acercamos. Como digo, el año pasado estuvimos a punto de sufrirla y escenarios dantescos, como los que se han vivido en Australia, con complejos de incendios de más de 1 millón de hectáreas, o en Estados Unidos, en Texas, con incendios de más de medio millón de hectáreas, pues desgraciadamente cada vez son más probables aquí en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro país. Lo vemos con las cifras, porque en el 94, el incendio más grave de Castilla-La Mancha en Albacete fueron unas 18.000 hectáreas. Y es que, claro, Exacto. Estamos hablando ahora de los incendios que tenemos activos de más de 30.000. Comentabas, Víctor, esos fuegos tan voraces que se inician. ¿Hay más combustible forestal que haga que esos incendios sean más agresivos ya desde el inicio que, por ejemplo, décadas atrás? Claro, tenemos más energía en los montes y más energía en la atmósfera. Tenemos muchísima biomasa, muchísima vegetación en los bosques, que además está de forma continua, de manera que cuando ese gran devorador de vegetación, que es el incendio, no se encuentra nada que disminuya la cantidad de comida, eso lo que quiere decir es que los bomberos no pueden trabajar. No pueden trabajar porque hay tanta energía almacenada en esa vegetación, en esa biomasa, que cuando llega el incendio quema con mucha intensidad y los bomberos no pueden hacer su trabajo, ¿no? De hecho, en muchas comunidades autónomas los bomberos dicen, no, si nosotros no queremos más medios, queremos poder hacer el trabajo, y para eso tenemos que gestionar el territorio, tenemos que disminuir la carga de combustible, tenemos que recrear ese paisaje, que volver a crear ese paisaje mosaico que teníamos hace unos años. Entonces tenemos mucha energía en la vegetación y evidentemente tenemos mucha energía en la atmósfera, que a raíz de la quema de combustibles fósiles estamos calentando el planeta, estamos haciendo que la atmósfera se vuelva cada vez más desecante, que evapore esa agua de la vegetación, de manera que las temporadas de incendios son cada vez más largas y son cada vez pues, más extremas, ¿no? por estos dos factores. Incendios más intensos, y también estamos viendo, Víctor, que son incendios mucho más veloces. ¿Por qué recorren apenas en unos minutos varios kilómetros? Son incendios que son capaces de recorrer miles de hectáreas en una cuestión de minutos, efectivamente. En el incendio de Pedrógão Grande, en Portugal, en junio del 2017, que es el que tiene el récord a nivel peninsular en cuanto a incendio catastrófico, fallecieron 66 personas, quemó en 15 minutos 5.000 hectáreas y entonces atrapó a la gente que allí había, ¿no? En octubre del 2017, un complejo de incendios entre España y Portugal llegó a quemar de manera sostenida durante 12 horas más de 10.000 hectáreas a la hora, lo cual es una barbaridad. En ese caso fue ayudado el incendio por un huracán, el huracán Ofelia. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues lo que hace que los incendios quemen con tanto vigor
es que son capaces de acoplarse con la atmósfera. Es un proceso un poco difícil de explicar, pero básicamente la columna de humo tiene tanta energía que cuando llega a las capas altas de la atmósfera se genera una nube, y entonces lo que estás haciendo es que es como si le abres a la chimenea le abres el tiro, ¿no? Tienes el incendio que es capaz de acoplarse con las partes altas de la atmósfera, lo cual aumenta muchísimo la aireación, y en los peores casos, como esto de Portugal, esa nube luego se desploma. Y ahí ya no es que le abras el tiro a la chimenea, ahí es que directamente le estás metiendo todo ese fuego en una locomotora. Es decir, estás aumentando muchísimo la energía cinética, la capacidad de movimiento que tiene ese incendio por el reventón de esa tormenta, que lo que hace es precisamente aplanar el incendio, es decir, que el incendio se disperse en todas las direcciones, ¿no? Pero creo que es importante, dentro de este escenario dantesco que estamos describiendo, creo que es importante destacar que esto tiene, no voy a decir solución, pero que lo podemos en gran parte mitigar, ¿no? Cuando he hablado de los incendios del 1.000.000 de hectáreas, cuando estamos hablando de estos incendios que queman miles de hectáreas en cuestión de minutos, tenemos que decir que estamos frente al escenario de una persona que tiene una infección y va al médico. Y esa persona decide no tomar ninguna medicina. Claro, si usted va al médico con una infección y no toma medicina, lo más probable es que acabe muriendo, que se complique una sepsis y acaban muriendo. Pero se puede solucionar. Podemos tomar antibióticos, tenemos medicinas que nos permiten curarnos, ¿no? Con los incendios pasa lo mismo. Si tomamos medidas, si gestionamos el combustible, si gestionamos el territorio, en torno a 1.000.000 de hectáreas, un 5% de la superficie forestal, podemos en gran parte doblegar este problema de los incendios forestales. El problema está en que todavía no estamos tomando medidas para hacer frente al problema de los incendios forestales, y es una locura. Es como tener una infección y no tomar antibióticos. Claro, el reto ahora mismo ya no sería tanto poder apagar las llamas, sino el gran reto sería evitar que se inicien esas llamas, evitar que se inicie, bueno, pues con esa comparativa, esa infección, y eso pasa por una gestión activa de los bosques, de los montes. ¿Faltan agricultores que hagan ese trabajo tan imprescindible, tan importante para evitar este escenario tan dantesco que estamos viviendo? Claro, necesitamos gestionar el medio rural, necesitamos agricultores, necesitamos pastores, necesitamos más trabajos forestales. Y esto es importante porque, por ejemplo, en muchas zonas urbanas, por ejemplo, muchas urbanizaciones de Levante, de la costa, Barcelona, en las afueras de Madrid, en muchas zonas del oeste, de Castilla, sobre todo en Galicia, lo que vemos son muchas zonas donde antes, que estaban protegidas, muchos núcleos habitados, muchas urbanizaciones, pueblos, sitios turísticos, antes estaban protegidos porque teníamos unos agricultores que estaban aportando seguridad al territorio a coste cero. Nosotros no pagábamos al agricultor para que protegiera, para que consumiera ese exceso de vegetación, ¿no? ese combustible. Sencillamente había un aprovechamiento agrícola que de forma automática pues, protegía a ese pueblo. Ahora no. Ahora estamos perdiendo todo esto. Todas esas zonas de olivos que estaban pues, por muchas zonas de Levante, campos de la huerta de Valencia, todo esto se está perdiendo. Entonces, ese servicio de seguridad que antes nos aportaban los agricultores gratuitamente, a partir de ahora lo vamos a tener que pagar si no recuperamos, si no somos capaces de recuperar ese servicio, ¿no? Y es curioso, porque la demanda por alimentos sigue estando ahí. Nosotros no hemos dejado de comer, no comemos menos. Y además, lo que estamos generando con esta externalización de nuestros recursos es que estamos favoreciendo una especie de piroceno, una especie de edad de fuego a nivel global. Perdón, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que con el abandono de nuestros montes tenemos cada vez más incendios, pero para abastecer de nuestros recursos, lo que estamos haciendo en muchas ocasiones es deforestar la Amazonía. Fomentar que se quemen los bosques de la Amazonía para roturar ese terreno y transformarlo en zonas agrícolas y pues así abastecernos de nuestros recursos, ¿no? Con lo cual es una política pues absolutamente miope que está catalizando una crisis ambiental a nivel global. Pues además es que esa gestión activa de los bosques no sería fondo perdido, porque también hay venta de madera, leña o productos derivados de esa actividad ganadera. Víctor Resco, como siempre es un placer charlar contigo. Todavía nos queda mucho verano, ojalá el escenario sea un poquito mejor. Te agradecemos en cualquier caso siempre tu disposición. Muchas gracias. Está en nuestras manos decidir si el escenario va a ir a mejor o a peor. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Víctor.